Me atormentaba de las peores maneras imaginables. Me llamaba a todas horas y me impedía pensar en otra cosa que no fuera ella. Su presencia se componía de pequeñas y fugaces alegrías. Su ausencia me arrojó en brazos del alcohol durante meses. Recordaba su perfume y me hundía en lo más profundo. Recordaba sus promesas y me retorcía entre gimoteos de niño pequeño. Juré que haría todo lo posible por olvidarla, pero hoy se ha presentado ante mí y he sido débil. La he dejado entrar otra vez. Maldita escritura. Muchas gracias por escribir cosas tan bonitas. Y cuando lo he leído me ha sorprendido y me he llenado de preguntas que quisiera en esta reunión hermosa de amigos, como si estuviéramos en el salón de nuestra casa esta tarde, en donde haremos partícipe al público también de este evento para que puedan preguntarte, conocerte, y eso es lo que queremos, ¿no? Conocerte. Y bueno, pues a través de unas cuantas preguntas que yo he traído, las que te haga el público, pues veremos al gran escritor que tenemos aquí hoy y que nos ha sorprendido gratamente, porque con los años que yo te conozco, Juan Antonio, no sabía tu faceta de escritor y la llevaba bastante oculta, ¿verdad? Josefina Manresa, que era la mujer de Miguel Hernández, la escuché una vez decir en un documental que cuando Miguel Hernández escribía algo hermoso, salía corriendo y se iba a buscarla a ella para decirle: mira lo que he escrito, emocionada. Y a mí me pasa también, porque sabes que yo, como escribo, hago lo mismo con mi marido. Siempre voy corriendo y le digo: oye, y según la cara que pone él, pues sé si he hecho algo bueno o no. Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿tú eres de los que corren a preguntarle a su mujer, a decirle qué te parece lo que he escrito? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias, María José, por tu disposición, por citarnos aquí en este enclave tan maravilloso, y muchas gracias, Magdalena, por acompañarme aquí y por poder conversar contigo, que siempre es un placer. Me preguntaba si salía corriendo cuando escribía. Pues la verdad, por lo menos con esta experiencia que yo he tenido en la escritura de este primer libro, tengo que decir que no. De hecho, he hecho tanto lo contrario que lo mantuve en secreto. Ni siquiera mi propia mujer, ni mis padres, ni nadie sabía que yo estaba escribiendo esto. Yo creo que lo hice inconscientemente como un mecanismo de defensa, porque sabes que cuando dices que estás escribiendo algo, pues ya tiene a todo el mundo encima preguntando. Y yo quería librarme de esa presión. Yo he escrito sobre todo relatos, he escrito durante mucho tiempo, desde los tiempos del instituto, pero como decía antes algún compañero, he tenido que esperar 38 años para envalentonarme y creer que tenía algo digno que publicar. Entonces, en el tiempo que estuve escribiendo estos relatos, en los que estuve revisando algunos muy antiguos, que ya tienen mucho tiempo, no quise decirle nada a nadie, porque no tenía ninguna aspiración, no quería levantar falsas expectativas, ni quería sentir ningún tipo de presión. El día que tuve la primera versión definitiva, sí que me presenté ante mi mujer y le dije: he escrito esto y te puedo asegurar que no sabía nada. Solo sabe que estuve un año trabajando, aproximadamente un año, y un verano, el verano pasado, el verano del año 21, estuve encerrado y no sé qué pensaría ella que estaba haciendo, pero desde luego no confesé en ningún momento. Y a mí me gustaría también, contarte un poquito mi caso, ¿no? Mi caso fue que la literatura, la poesía, me salvó de un naufragio bastante duro, que fue la pérdida de mi padre cuando yo tenía 8 años en Puerto Lumbrera, ¿no? Y lo pasé muy mal, y esa depresión infantil que yo tuve en aquellos momentos me la pude quitar a través de la literatura. Fue mi tabla de salvación. En mi caso, la poesía me salvó. ¿De qué te salva a ti escribir cuando escribes? Bueno, no sé si me salva de algo concreto, pero sí que siempre he dicho
a mí lo que me ha salvado durante mucho tiempo es la lectura, la literatura. Le dedico a ella todos los días porque soy profesor de literatura, pero aparte también durante muchísimos años le he dedicado mucho tiempo a la lectura y también ahora a la escritura. Y por lo menos a mí me salva, yo creo que todo el mundo que escribe porque no está satisfecho con el mundo que le rodea, porque busca algo más, porque busca una explicación a lo que le rodea, porque busca conocerse también a sí mismo, descubrir también qué papel juega en el mundo, en el universo, y la literatura por lo menos a mí me ha salvado de muchas veces de la, por así decir, de la mediocridad de la vida, de muchos sinsabores. Ha sido para mí un refugio. Yo no sé si tú te has tenido que levantar alguna madrugada corriendo porque estás de pronto cogiendo el sueño y dices, uy, esto que me ha venido a la cabeza, este personaje acabo de entender o de pensar cómo le voy a dar más vida, cómo lo voy a relatar en el libro, y eres de los que se ha tenido que levantar corriendo, coger el bolígrafo y escribir. ¿Y cómo escribes? ¿Escribes con las nuevas tecnologías, con ordenador, a mano? ¿Cómo lo has hecho? Yo soy una clásica, yo soy de pluma, de bolígrafo y libreta, yo no sé cómo lo haces tú. Bueno, más que levantarme por la noche, he sido más de los que no se han acostado. De los que el único momento que tenía para escribir ha sido cuando ya todo el mundo en la casa se ha acostado, cuando hay una cierta tranquilidad al fin del día, y entonces en ese momento sí me he puesto a escribir y se me ha podido hacer bastante tarde. En cuanto al método de escritura, normalmente la idea para un relato suelo apuntarla a mano, te puede venir en cualquier momento, una impresión, una imagen, una frase, y en ese momento sí la apunto. Llevo varias libretas de danza apuntando cosas. Luego sí que cuando ya tiene algo sólido de lo que puedes tirar, sí que ya me siento delante del ordenador y normalmente escribo un primer borrador que suele ser bastante torrencial. Empiezo por una punta y acabo por otra, porque en ese momento sientes el impulso de que tienes que seguir hacia adelante, vas siguiendo a los personajes, vas siguiendo esa idea, y normalmente así llego a un primer borrador. Luego sí que el proceso es más lento, ya se ralentiza, tengo que darle muchas vueltas porque a mí nunca me ha salido nada a la primera. Yo he revisado mucho, he revisado hasta niveles, yo diría que obsesivos, hasta que he tenido yo mismo que autoconvencerme de decir, basta ya, esto es lo definitivo, porque he estado moviendo comas hasta el último momento, o moviendo una palabra, o moviendo cualquier cosa. Como decía Borges, se publica para dejar de corregir. Y yo creo que llegó un momento en que tuve que decir que basta ya y darle una forma al libro, porque si no estaría corrigiendo continuamente. Como decía García Márquez, escribo para que me quieran. Tú escribes para que te quieran, escribes para ganar concursos, escribes, pues no sé, para ganarte la vida, o es simplemente un hobby, un aliciente en la vida, una forma de ser, porque escribir es una forma de ser. No sé, ¿por qué iniciativa has pensado tú en emprender a partir de ahora, ¿no? De haber publicado ya un libro, de decir, voy a seguir buscando la editorial con la que quiero publicar, o quiero hacerlo solo después, o quiero sacar la segunda parte del libro? No sé cómo te lo has planteado, pero cuéntanos un poquito eso. Hombre, yo creo que quien de verdad ama la literatura no puede escribir pensando en que va a vivir de ella. Creo que la literatura es un impulso que nace muy de dentro, nace de una necesidad de expresar algo muy íntimo, de expresar algo que tú tienes una necesidad que no puedes reprimir, y creo que escribir para ganarte la vida, no digo que no se pueda ganar la vida con la literatura, y eso es el sueño de muchos de los que escribimos, poder dedicar la vida al completo a la literatura, pero no suele ser así, ¿vale? El 99% de las personas que publican algo apenas ganan, incluso simplemente para los gastos ordinarios, por así decirlo.
yo no tengo en mi pensamiento vivir de esto. Para eso hay que tener una mezcla de talento y una mezcla de suerte. Yo creo que también influye mucho eso. Entonces no creo que el impulso de escribir este libro sea ganarme la vida con ello. Era algo que yo quería conseguir. Para mí es un logro grandísimo porque ha sido un sueño desde la adolescencia, desde que yo empecé a leer, desde que empecé a amar a ciertos escritores, desde que empecé a encerrarme horas y horas a escribir y a leer. Y eso yo ya he cumplido un sueño con esto. De aquí en adelante pues voy a seguir trabajando, por supuesto que me gustaría seguir publicando y escribiendo, pero sinceramente lo hago porque tengo la necesidad de hacerlo. Ahora mismo estoy en ese momento que decía García Márquez, ahora que lo citaba, me estaba recordando también en una entrevista que él decía que cuando publicó su primera novela, La hojarasca, después de toda la vorágine del éxito, decía: estoy en ese momento que no sé qué hacer. Porque yo creo que el segundo libro incluso será más peligroso que el primero. Ya parece que eres un poco menos libre o tienes más ojos puestos encima de ti. Entonces estoy ahora mismo en ese momento que escribía García Márquez. A mí me gustaría, tú has sido 4 años secretario de Cultura del Partido Socialista en la región de Murcia. Y bueno, yo así te conocí y tengo que decir que, ole, qué persona, cómo me atendió siempre, con qué prisa y con qué urgencia me respondía siempre que necesitaba algo y cómo miraba por la cultura, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué necesita un escritor de un político? Yo siempre he dicho que si los políticos leyeran más nos iría bastante mejor. O sea, le pediría a un político primero que leyera. Porque si empieza a leer, pues tal vez aprecie eso que tiene en las manos, que es un libro. Tal vez empiece a preocuparse por eso, empiece a preocuparse por el papel que puede jugar la cultura en la sociedad. Si dieran ese primer paso, pues creo que sería muy beneficioso. La verdad es que en mi experiencia he conocido gente maravillosa, gente que de verdad le preocupaba la cultura, gente que ha trabajado una barbaridad en un campo que muchas veces es muy agrio, porque son muchos los disgustos y muy pocas las alegrías, pero es verdad que esas pocas alegrías dan la vida. Pero desde luego la cultura siempre parece que juega un papel secundario y debería ser una seña de identidad fuera del color político de fuera. Debería ser una seña de identidad de nuestra sociedad, porque creo que nace de lo más profundo de nosotros, es lo que nos hace ser lo que somos. Y creo que la política, desde luego, debería estar más cercana a la cultura. Sería mucho más sano y no solo, como a veces he podido percibir, utilizar la cultura muchas veces para conseguir otra cosa o para llegar a otro sitio. Eso es lo que es verdaderamente triste y lo que devalúa la cultura y cualquiera de sus manifestaciones. Te quería preguntar también, bueno, pues, ¿qué le recomendarías al público que no se muriera sin leer? Porque a mí me llaman muchas veces personas que se quieren suicidar o que me han dicho perdió la ilusión por la vida y una serie de cosas que cuando las oigo siempre les digo, pero no te vayas sin leer al Quijote y no te vayas sin leer la Biblia y no te vayas sin leer a García Márquez y no te vayas sin leer a Rubén Darío y no te vayas sin leer a Miguel Hernández, a Lorca y a tantos y tantos autores maravillosos que hay en esta tierra. Entonces así pueden alargar su vida leyéndolo y pueden vivir una vida plena y completa y siempre lo aconsejo, ¿no? Y yo no sé qué escritores tienes tú en la cabeza para decirnos no te vayas de este mundo jamás sin leer a este. ¿Y qué le dirías a los jóvenes para que amen apasionadamente la lectura y la cultura? Bueno, escritores que a mí, bueno, que yo he admirado y que a mí me han maravillado,
Pues en poesía para mí el más grande es García Lorca. Y siempre les digo a mis alumnos que, porque solo vivió 38 años, no sabemos hasta dónde hubiera llegado un García Lorca. Pero desde luego lo que nos dejó es maravilloso, tanto en poesía como en teatro, y os puedo asegurar que sigue funcionando porque yo todos los años, por ejemplo, con mis alumnos leemos La casa de Bernarda Alba y les sigue gustando. Es una obra que es intemporal, que sigue tocando algo que incluso a los alumnos del siglo XX que tienen 15 o 16 años les llega. Entonces García Lorca sería uno de mis imprescindibles. Un autor que a mí me ha enseñado muchísimo y con el que yo he disfrutado muchísimo ha sido Kafka. Fue un autor que a mí me maravilló de adolescente, que a mí me abrió el mundo porque detrás de esa aparente sencillez, Kafka estaba tocando algo que es esencial y que muchas veces se nos olvida. Y es que muchas veces la gran mayoría de nuestra vida es fruto del azar. Nosotros nos creemos dueños y señores de nuestra existencia y nos creíamos eso el 13 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de 2020 nos cayó una pandemia que nadie sabe de dónde viene y de golpe nos hemos sentido arrastrados por una serie de circunstancias que eran imprevisibles. Había gente con grandes proyectos de vida que se han visto frustrados, personas que desgraciadamente han quedado en el camino por algo que nos ha costado comprender y nos ha costado racionalizar. Entonces yo creo que estamos, de unos años para acá, estamos viviendo años muy kafkianos, que yo estoy comprendiendo aquello que leí hace unos 25, 20 años, estoy entendiendo, en aquel momento me deslumbró por lo que me contaba, pero no pensaba que yo fuera a vivir algo así. Sentir que no era dueño de lo que me ocurría o de lo que podía ocurrir a los míos. Entonces creo que en ese sentido es un escritor que a mí por lo menos me ha abierto muchas ventanas y muchas puertas. Yo te quería contar que ahora vengo de un partido de fútbol que he estado con mi hija ahí en Guadalupe y estaba la cría jugando y cuando ya era el descanso he dicho voy a escribirle un poemilla pequeño a Juan Antonio. Con esto yo me despido, con esto te dejo a ti que sigas diciendo de ti todo lo que consideres que es importante para que el público te conozca y también abrimos el micrófono al público por si alguien quiere preguntarte algo. Sigue escribiendo, Juan Antonio, sigue. Agárrate a tu pluma y pon tu vida. No dejes de escribir y pon belleza en este mundo cada vez que escribas. Y pon paz con tu pluma, Juan Antonio, y pon verdad, pon sensatez, cordura, y pon el corazón y las entrañas y la pasión que merece la escritura. No te canses, amigo Juan Antonio, jamás te canses, aunque el alma duela. El mundo necesita más palabras, más libros, más cultura y menos guerra. Muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir después de esto, Madalena? Hombre, yo eso lo prometo que sigo escribiendo y además lo hago todos los días. Pero, muchísimas gracias, Madalena. Yo siempre te he tenido como una persona de verdad entrañable, de la que me enamoré desde el primer minuto de que te conocí. Y una de las mejores cosas, siempre se lo digo a todo el mundo, que una de las mejores cosas que me llevo de mi experiencia en la política es haber conocido a personas como tú que de verdad están implicadas, están preocupadas y que de verdad les duele la cultura. Entonces seguiremos en esa batalla, seguiremos escribiendo y seguiremos batallando por la cultura. Dame la oportunidad de darle las gracias a Diego Conesa, que está aquí, y que, bueno, pues que se fijó en mí, dijo, queremos en la política, queremos poesía también, ¿no? Y a veces también en la poesía hay que poner política. Yo dije, venga, pues sí, vamos a llegar a un acuerdo. Y aquí estamos. Y gracias también al diputado y compañero maravilloso Alfonso Martínez Baños, que nos acompaña,
y a este público maravilloso que tenemos, que es una, como os he dicho, una reunión de amigos. A mí me gusta esta cercanía, estar así, que podamos decirnos las cosas que merecen la pena de la vida, ¿no? Y es un placer tenerte aquí nada más con nosotros. Has sido un compañero extraordinario siempre y lo seguirás siendo. Eres un escritor maravilloso, merece la pena tu libro, merece la pena tu persona y merece la pena estar aquí con María José esta tarde presentando esta rutina del asesino, que es una maravilla y que aconsejo que compren y que te muevas mucho con este libro por toda la región y venda muchísimo. Muchísimas gracias, Madalena. Y qué decir, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Estoy igual o más agradecido que Madalena, a todos los que nos estáis acompañando aquí esta tarde. Y si queréis preguntar algo, si queréis decir algo, estoy a vuestra disposición. Yo quería preguntarte, Juan Antonio, si has encontrado a la hora de escribir este libro una especial dificultad, porque al ser 19 relatos no es lo mismo que un libro que tiene su principio, su trama, su final. Entonces, ¿has encontrado una especial dificultad o te ha sido fácil? Bueno, fácil creo no habrá sido, pero no sé, cuéntame algo de tu experiencia en ese sentido. Bueno, escribirlo desde luego no ha sido fácil. Dentro, como decía, hay 19 relatos, son 19 mundos. Es como plantearte pues, 19 veces empezar de cero. Es verdad que algunos relatos pues, salieron de una forma, por así decir, más orgánica, más natural, y otros, la verdad, que han sido verdaderos quebraderos de cabeza, los que me tenían hasta alta hora de la madrugada, a los que le he cambiado mil y una veces el principio, el final, le he dado la vuelta. No, fácil no ha sido. Este libro es una mezcla de relatos que ya tienen bastante tiempo. Hay algunos relatos que fácilmente pueden tener 15, 18 años, que he tenido que revisar, he tenido que depurar, porque había muchos vicios de escritor adolescente, y uno con 38 años no es el mismo que cuando tenía 20. Entonces, pues, trabajé sobre un corpus de unos 30-35 relatos, estuve dándole muchas vueltas sobre qué forma darle al libro, cómo estructurarlo, y al final me di cuenta que había ciertos relatos que tenían núcleos temáticos, que compartían un mismo tema. Había relatos sobre personas aparentemente sencillas que tienen una dificultad en el trabajo. Había relatos que trataban sobre el mundo de la música. Había relatos ambientados en momentos históricos del siglo XX. Y vi que había ciertas coincidencias. Por eso le di esa estructura en 5 partes al libro, que, ya digo, tienen determinantes comunes, tienen núcleos temáticos que comparten, pero los relatos es verdad que son independientes entre sí. Por eso era difícil llegar a... Una de las cosas más complicadas era intentar darle una solidez a 19 mundos, por así decir, encontrarle una línea, un nexo de unión entre ellos. Pues esa fue la principal dificultad. Adelante. Hola, yo soy Juanina y me pregunto por el título. ¿Por qué has elegido ese título para los 19 relatos? Sí, este título es el título del primer relato. Cuando ya estuve revisando, estuve dándole muchas vueltas a los relatos, como decía, pero una de las primeras cosas que tuve clara es el primer y el último relato que tenían que ir en el libro, cuál era el comienzo y cuál era el final. Y tuve claro que el relato que se titulaba Rutina del asesino quería que fuera el primero, porque es un relato... Yo quería empezar con algo muy potente, quería empezar con algo impactante, con un relato que es muy breve, son 3-4 páginas, pero es un relato muy potente y además yo me planteé el reto de escribirlo en segunda persona, que es una persona que narrativamente es muy difícil de sostener. Entonces quería que el impacto de esa persona narrativa, junto con una historia que es bastante truculenta, que se cuenta en ese relato, pues fuera, por así decir, una entrada al libro que fuera impactante, que pusiera al lector
en su sitio. Tuve claro que ese era el primer relato. No tuve claro que fuera el título del libro, pero luego cuando estuve manejando distintos títulos, la verdad es que me llamó la atención porque creo que maneja dos términos antagónicos. La figura del asesino, que normalmente es conocida por el acto propio de matar, que es la culminación de su existencia, por así decir, pero con un término que es totalmente contrario, que es la rutina. ¿Vale? Nunca pensamos en un asesino como un personaje rutinario. Entonces, ese contraste entre los dos términos me llamó mucho la atención y creo que al lector era, por así decir, una llave de entrada muy atrayente. Era un título que además sonaba bien y yo tengo mucha obsesión por los títulos. ¿Vale? Recuerdo una anécdota también de García Márquez, que no sé si la conoces, pero el título original que le iba a poner a 100 años de soledad. El primer manuscrito de García Márquez se llamaba La casa. Yo no sé si 100 años de soledad hubiera llegado donde ha llegado titulándose La casa. Pero no sé si tú sabes que 100 años de soledad se presentó a un concurso y no lo ganó. Eso no lo sabía. No lo ganó y fue años después de haberla escrito cuando se vio y se reconoció esa obra como una de las obras literarias universales más hermosas del mundo, ¿no? Pero no lo ganó. Como tantas cosas. Por eso decía la importancia del título, porque al fin y al cabo es lo primero que ve el lector. Lo primero. Entonces, si desde el principio le ponen un obstáculo en vez de una facilidad, pues el libro pierde mucha baza a su favor. Por eso elegí ese título también. ¿Y por qué 19? Pues por nada en especial. En principio pensé en darle un número redondo, porque los que me conocen saben que yo soy muy analítico, muy obsesivo, y yo me sorprendo también a mí mismo de haberse 19 y no fueron 20, por ejemplo, que eso es ser muy exacto. Pero la verdad es que cuando conseguí esa armazón del libro, esa estructura en 5 partes, y vi los relatos que formaban parte de cada una de esas subdivisiones, pues vi que sumaban 19 y aunque miré alguno más, me daba la sensación de que si metía alguno más, el libro se descolocaba. Entonces pues lo dejé en 19, pero no tiene... He hecho un verdadero esfuerzo por quitarle hierro a eso de que sean 19 y no otro número más exacto, pero creo que el libro ha quedado bien con ese número. Pero no tiene un significado especial ni una simbología especial. ¿En qué momento, Juan Antonio, decides tú, voy a escribir un libro, ¿no? O sea, tú llevas años escribiendo relatos y de diferentes temáticas, como tú has dicho y tal, pero ¿en qué momento se te pasa a ti por la cabeza decir, voy a juntarlo, voy a escribir un libro? Pues siempre he escrito relatos, me he presentado a concursos, algunos lo he ganado, pero nunca me había planteado publicar. Sobre todo me lo planteé cuando empezó la pandemia. También coincidió con que por circunstancias dejé de tener muchísimo trabajo como concejal de cultura en mi pueblo y dejamos de gobernar como fruto de una moción de censura. Entonces en ese momento, en ese verano, pues la verdad es que empecé a trabajar, porque para mí los veranos ya no eran vacaciones, lo saben los que estáis en política y los que estamos, que seguimos. Pero es verdad que gané mucho tiempo y la verdad es que la literatura, que la había tenido aparcada durante unos años, por lo menos la escritura, decidí recuperar mucho del material que ya tenía escrito y decidí seguir escribiendo ahora que tenía un poco más de tiempo. Y fui trabajando hasta que un año después, en el verano del 21, recojo todo ese corpus, todos esos relatos que yo tenía escritos y decido que hay material suficiente para sentarse a trabajar, para revisarlo de arriba abajo y que de ahí puede salir algo. Y yo recuerdo poner el punto y final, no sé si fue el 30 o 31 de agosto de 2021. Es decir, justo con el fin del verano me lo puse en mente, que yo tenía que cerrar una primera versión del libro en ese momento y lo conseguí. Pero fue difícil, pero sobre todo
porque pude tener más tiempo porque esto requiere tiempo y requiere tranquilidad, requiere, como decía el poeta inglés Wordsworth, no se puede escribir con el corazón agitado, necesita escribir con el alma atemperada, con el sentimiento visto desde la lejanía. Y yo había pasado mucho tiempo con muchísimo estrés, muchísimo trabajo. Era imposible que yo pudiera tener la tranquilidad necesaria para escribir algo que mereciera la pena. Cuando tuve ese tiempo, pues la verdad es que estaba deseoso de reencontrarme con la literatura. Me gustaría a mí que, como están los medios de comunicación también, que digas para la gente que no ha podido venir y que lo escuchará después y lo verá en redes sociales, dónde se puede adquirir el libro. Y bueno, la editorial es La Fea Burguesía, una buena editorial y murciana además, sí. Y bueno, pues aquí vamos a firmarnos los libros, claro, tú ahora, pero dile a la gente dónde lo puede pedir para que tengan conciencia de ello y lo puedan pedir. Sí, el libro está en las principales plataformas digitales, está en Amazon, está en Casa del Libro, en la propia editorial también lo sirve, en lafeaburguesia.es se pueden cargar los ejemplares y llegan muy bien. En todos tus libros, en Libros del Sur, también está, en las principales plataformas de venta de libros está a la venta, así que es relativamente sencillo conseguir un ejemplar. Y ya en la segunda edición. Y ya en la segunda edición, la verdad es que eso es lo que más me sorprende, porque agotamos la primera edición en menos de un mes. El libro recuerdo que tenía una broma con mi editor, que es Paco López Mengual, que lo conoceréis, escritor, y lanzó el libro, Rutina del Asesino, lo lanzó el día de San Valentín. Digo, mira que tiene WhatsApp. Y la verdad es que en la primera semana de marzo ya se había agotado la primera edición y tuvimos que sacar una segunda edición rapidísimo porque había demanda en eso. La verdad es que estoy más que abrumado por la recepción del libro. Muy contento. Porque tú mereces, no sé si hay alguna cosa. Sí, yo quería preguntarle una cosa. Ha dicho una cosa que es frecuente escuchar cuando hay la presentación de un libro de alguien que se inicia en la literatura o que ya lleva un recorrido en la literatura, pero son unas palabras que a mí siempre me parecen un poco pesimistas, ¿no? Son realistas en el sentido de que ha dicho usted que es muy difícil ganarse la vida dedicándose únicamente a la literatura, y ha dicho que el 99% de la gente no lo puede. Yo creo que es demasiado optimista decir que el 1% consigue vivir de la literatura, pero aun siendo un porcentaje muy pequeño, el hecho ya de renunciar, de decir que es muy difícil y no volcarse, es como renunciar a la posibilidad del éxito, ¿no? Y quizás un poco más adelante, pasados los años, llegué a meditar sobre esto y digo, si en aquella época me hubiera dedicado a esto, me hubiera volcado más, quizás ese éxito que es mezcla de talento y de suerte, quizás hubiera tenido más posibilidades de conseguirlo, ¿no? Sí, comparto contigo en que quizás decir el 99% es exagerado, quizás sea mucho menos. Pero no es que yo renuncie al éxito, es que sé que va a ser, que es algo muy difícil y que gran parte de ese éxito no depende de ti, depende de muchísimos factores, de que el libro salga en el momento justo, que las circunstancias sean propicias, que no te caiga una pandemia encima, que no empiece una guerra en otro país, que 100.000 cosas que pueden pasar en esta vida y se tienen que conjurar muchos factores para alcanzar ese éxito. No es que yo renuncie, es decir, si este libro es un éxito o no, pues lo van a decidir los lectores, pero no lo puedo decidir yo, a eso es a lo que me refiero. Yo no puedo escribir un libro diciendo, este libro va a ser un éxito, y lo voy a escribir para que sea un éxito, porque eso no lo puedes saber. Y normalmente cuando escribes con esa mentalidad es cuando no es un éxito. El éxito es, aparte, tú lo que tienes que hacer es escribir el mejor libro que sepas en ese momento. Eso es lo que es de verdad honesto, y eso lo capta el lector. Eso el lector lo sabe. A eso es a lo que me refería. El éxito, lo que yo entiendo es que no depende de mí. Yo he escrito el mejor libro que sabía en este momento
y lo que venga después, pues vendrá. Para mí, por ejemplo, para mí personalmente ha sido un éxito. Yo no podía aspirar, yo soy un escritor que ha publicado su primera obra de ficción y agotar una primera edición en menos de un mes, que pueda tener la suerte de estar visitando un montón de pueblos y ciudades de la región de Murcia para presentarlo, que pueda estar esta tarde aquí, pues yo no lo podía imaginar cuando empecé a escribir ese libro. Entonces, para mí, un éxito no, un exitazo. Pero si escribes un libro para vivir de la literatura, es que lo consigue muy poca gente. Eso viene después. Ojalá tuviera esa suerte yo. Pero no puedo vivir obsesionado con conseguir eso, porque creo que lo único que voy a alcanzar es una frustración enorme. Yo tengo que dedicarme a escribir y lo que venga después vendrá. Ya, pero hay gente, yo en la época de la universidad vivía con gente que estaba entusiasmada con la posibilidad de vivir de la literatura y no tenía miedo a la frustración. Al frustrarse, pasaba un tiempo y no lo he conseguido, pero lo había intentado, se había volcado con esa labor. No sé, sí, ya sé que ahora son otras edades, otras circunstancias, asuntos familiares, el tema de hipoteca es más difícil, ¿no? Pero yo creo que eso en falta ese entusiasmo, ¿no? de la gente que... A lo mejor no se me percibe, pero el entusiasmo tengo todo el del mundo. Pero ya digo, es que yo no he escrito pensando en que esto fuera más o menos un éxito o que fuera a vivir de ello. Es que vivir de la literatura es muy difícil, pero muy difícil. Primero porque la literatura, si nos vamos a lo puramente económico, los márgenes de beneficio creo que es de los sectores que menos margen de beneficio tiene para todo, no solo para el autor, para el editor, para los de marketing, para los diseñadores, etc. Es decir, los editores cada vez son malabaristas, están arriesgando un patrimonio enorme, ¿vale? Hay editores que de verdad pierden dinero publicando y siguen publicando. Entonces, pensar que vas a conseguir el éxito, pues bueno, eso es algo que puedes imaginarlo, que puedes fantasear con ello, pero que yo no puedo estar escribiendo pensando en eso. Yo tengo que escribir lo que siento, lo que creo que debo escribir, lo que creo que es lo más digno que yo pueda escribir. Y lo demás creo que no depende de mí. A eso es lo que me refería. Yo tengo otra última pregunta referente a todo esto. Decía hablando de lo que escribir es viento fugitivo y publicar por una rinconada. El paso ese de lo que escribe a poder publicarlo, ¿eso cómo lo consigues? ¿Tienes que tener amigos? Como pasa en este país siempre. O cuando lo manda a varias editoriales dicen esto es para publicar. Habla un poco sobre eso. Pues hay que tener, yo he tenido mucha suerte. He tenido una mezcla de ambas. Yo cuando termino el libro, que ya digo, cuando pongo un punto final, cuando tengo una versión ya definitiva y me autoconvencido de que no debo tocarlo más, me pongo a la búsqueda. Empiezo a mirar en todas las editoriales, sobre todo en las editoriales que se dedican a la publicación de libros de relatos, que hay varias y muy buenas. Pero me pongo a mirar, a investigar, a hacer llamadas y en este momento no recibimos manuscritos. No hay... El sector editorial siempre ha sido muy precario y han pasado, con la pandemia ha sido aún peor y está en un momento muy difícil. No encuentro ninguna editorial. Hablando con Paco López Mengual, ¿vale? Escritor y editor de La Fea Burguesía, buen amigo, si te referías a eso, pero yo hablo con él y hago eso de... Tengo un manuscrito de un amigo, os interesaría en la editorial, pero como Paco me conoce, yo no quería ponerlo en un compromiso, porque no me gusta meter en compromiso a la gente, pero Paco enseguida me conoce. Entonces me dice, ¿es tuyo? Y le dije, pues la verdad es que sí. Dice, déjamelo a mí. Pero él me lo aclaró. Me dijo, me lo estás dejando a mí, no a la editorial. Déjame que lo lea, porque me interesa mucho, me gustaría leerte. Paco me lee y dice que le gusta mucho, que lo va a presentar a la editorial. Pero ahí no tengo garantizado nada y él me lo vuelve a decir. No tiene garantizado nada. Tiene que pasar ellos lo llaman, creo que era comité de lectura, lo llaman así, que supongo que sería, no sé cuántas personas leyeron ese manuscrito, no sé cuántas personas, ni sé quién formaba ese comité, pero me dijo, dame un tiempo, esto lleva un tiempo, y te diremos algo, si sí o si no. Y la verdad es que tuve la suerte que al mes y medio, 2 meses,
pues me dijeron que sí, que le había gustado y que querían que formara parte de su catálogo. Si yo me refería a la dificultad que tienen los escritores luego a la hora de publicar, porque como has dicho, no se reciben manuscritos. No. Entonces, también, un poco como decía antes Madalena, o sea, la cultura es una cosa ahí que sobrevuela, pero a veces se sobrevuela y no aterriza. Yo lo entiendo. El mercado editorial a esta escala es un mercado muy difícil y muy precario, y las editoriales están arriesgando mucho. Que la fea burguesía se haya arriesgado conmigo, que soy un completo desconocido, que es mi primer libro, que yo no he publicado en ningún otro sitio, pues la verdad es que yo sé que fue un salto al vacío. Y yo me alegro que el libro haya tenido buena acogida, porque por lo menos ellos la inversión que han hecho pues les ha salido más o menos bien. Pero estamos hablando de todas formas que es un éxito. Es decir, no estamos hablando de editoriales como Alfaguara, Anagrama o Planeta. Estamos en una escala mucho menor. Pero yo estoy satisfecho con la acogida que está teniendo el libro. Yo creo que a lo que yo podía aspirar, mis expectativas la ha superado. Pues bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta más, y si no la hay, te despido con una anécdota muy bonita de ese ruiseñor en el bosque. Se incendia el bosque y él coge el agua del río con su pico y va llevando el pico lleno de agua hasta el incendio, lo vuelca y sigue llevando agua. Y el león, que estaba acostado, le dice: pero qué ridículo que eres, ¿no? Es que tú vas a apagar el incendio. Y él le contestó: yo estoy haciendo mi parte. Tú estás haciendo tu parte, Juan Antonio, en cuanto a poner más cultura en esta región, y más literatura y más sabiduría, y por tanto más educación. O sea que muchísimas gracias, y ahora pues a firmar libros aquí como un loco. Muchas gracias, Madalena, muchas gracias, María José, y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.